Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Televisión. En esta ocasión hemos invitado a un destacado argentino que se encuentra en Rusia. Él es Cristian Lamesa, quien se encuentra en Moscú. Ha tenido una importante trayectoria como analista geopolítico, como fotógrafo por más de 3 décadas y también es escritor, es el autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, un libro muy interesante que explica en un contexto histórico esta compleja relación que existe entre Occidente y Rusia partiendo de este acontecimiento en la historia mundial. Cristian, nos da muchísimo gusto saludarte desde México en esta colaboración que estamos realizando hasta Moscú y abrirte este espacio para que nos compartas un poco sobre el trabajo que tú has realizado que busca exponer los temas internacionales de una manera interesante, recurriendo a las redes sociales. Cristian, bienvenido y platícanos un poco sobre esta trayectoria que te ha llevado a Moscú y también a comentar temas internacionales. Bueno, primero que nada agradecer de todo corazón esta invitación tan cordial del Canal 6 de esta querida para todos los argentinos, este querido México. Y bueno, hecho este agradecimiento, sí, digamos que en lo que es el área del análisis geopolítico, digamos que me especializo desde hace bastante tiempo a través del estudio en lo que es la historia de la Unión Soviética y la situación geopolítica actual de la Federación Rusa. Y en este sentido, bueno, he escrito este libro que mencionabas, en el cual busco hablar un poco de la verdad histórica de esta historia que se intenta reescribir en Occidente y tergiversarla, ¿no? Y con eso, por supuesto, reescribir la historia de la Gran Guerra Patria, que es así como se conoce a la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Y en este sentido, digamos que también los invito a tu audiencia, si me permitís, al canal mío en YouTube, que se llama La Verdadera Política con Cristian Lamesa, donde van a poder los que estén interesados ver participaciones mías en medios tan prestigiosos como el de ustedes, como Telesur, como Hispan TV, que es la cadena iraní en habla hispana, y diversas conferencias que he brindado y que brindo habitualmente para diferentes universidades de mi país y de otros países. Esto, por supuesto, en aras de intentar divulgar, ¿no?, mi forma de ver la geopolítica y en especial en este momento histórico que estamos viviendo, en el cual se está dando una disputa muy fuerte entre un modelo unipolar que yo creo que está muriendo y un nuevo mundo multipolar que están haciendo. Es muy interesante, Cristian, que sea la plataforma de YouTube, que además la consigna es sumamente provocadora en este canal que tienes, porque recordemos que lamentablemente otros comunicadores han sufrido una censura directa en torno a los temas que buscan exponer la situación rusa y la posición rusa con diversos argumentos, pero es paradójico, es interesante que sea precisamente en estas plataformas donde estás realizando este trabajo tan interesante de análisis geopolítico. Decís, es una paradoja y yo también he sido víctima de censuras, me han eliminado algunos programas en los que he participado, especialmente la cadena RT, a la cual fui invitado hace poco tiempo. Toco madera, hasta ahora no me he eliminado, pero sí, realmente hay una censura muy fuerte por parte de YouTube, pero también desgraciadamente hay que admitir que es tal vez en ese tipo de plataformas la que tiene una llegada más grande al público en general. Entonces, por supuesto, esas herramientas, mientras uno tenga la posibilidad, hay que utilizarlas para justamente divulgar esta otra mirada que, como vos muy bien decís, en Occidente es censurada. Hoy, paradójicamente, y con esto cierro esta respuesta, hoy paradójicamente cuando se dice que en Rusia no hay libertad de expresión y que hay censura, yo desde mi computadora aquí en Moscú en este momento puedo acceder a prácticamente cualquier medio a nivel mundial y no así en Occidente, que no se puede ver Sputnik, no se puede ver RT, entre otras cadenas.
Pues muy interesante este trabajo que realiza Cristian Lamesa, a quien hemos invitado a que haga una serie de reflexiones también con nuestro público en el marco ya de este nuevo aniversario que se estará cumpliendo en torno a la operación especial que realizó Rusia en Ucrania y sobre todo las implicaciones que ha tenido un proceso sumamente complejo. Recientemente el presidente Vladimir Putin señaló que ellos han buscado una salida diplomática y todos estos canales prácticamente han sido cerrados. ¿Qué reflexiones nos deja este siguiente aniversario de esta operación especial que sin duda no se remite a febrero de 2022, sino muchos años atrás, pero ya con el paso del tiempo ha colocado a ciertos actores en su lugar y a otros también en el suyo? ¿Cuáles son las reflexiones que pudieras compartir con nosotros, partiendo de que lo has seguido de manera directa estando en Moscú, Cristian? Bueno, es súper interesante tu pregunta porque podríamos estar, sin exagerar, creo que podríamos estar un día sacando reflexiones y enseñanzas de estos casi 2 años. Pero yo creo que para ser sintéticos, como por supuesto son los tiempos de la televisión, en este sentido yo remarcaría uno o dos conceptos interesantes. Uno es algo que acabas de tocar elípticamente y es como esto puso en su lugar a ciertos actores. Y en ese sentido diría que, desgraciadamente, Occidente ha comprado una ficción. Ha comprado la ficción en la cual creían, yo sinceramente estoy convencido de que ellos sinceramente creían que podían vencer a Rusia, algo que en toda regla es imposible, porque es imposible vencer una potencia nuclear, del mismo modo que sería imposible vencer a los Estados Unidos, ¿no? Digo, una detundente, lo pretendían para con Rusia, que era realmente ponerla de rodillas y desintegrarla como país, desmembrarla. Eso es lo que la OTAN pretendía con Rusia. Y desgraciadamente creían que eran capaces de eso. Eso los llevó con una soberbia que los ensegueció a embarcarse en esta aventura militar, poniendo por delante a Ucrania, por supuesto, quien es la que ha puesto los muertos principalmente. También han habido bajas rusas, por supuesto, pero el mayor número de bajas lo ha puesto Ucrania, utilizada por la OTAN. Y eso también, este envalentonamiento también se vio en las declaraciones, ¿no? Destempladas por parte de todos los líderes, no solo de Biden, llamando asesino al presidente Putin y diciendo todo tipo de frases destempladas. Lo mismo que Jens Stoltenberg, cuando recuerdo allá por principio de febrero de 2022, dijo que si el Rusia es que no queda más OTAN en su frontera, iba a tener mucha más OTAN en su frontera, con una provocación, por supuesto, en toda regla. No se desescala un conflicto en ciernes de esa manera. Eh, y el tiempo siempre pone blanco sobre negro. Eso yo lo decía cuando me entrevistaban al comienzo de la operación militar especial que justamente me halló acá en Rusia. Y en medios occidentales me decían, no, pero nosotros nos dicen que va a ser un triunfo de Occidente. Yo decía, no va a ser así, pero el tiempo lo va a responder en todo caso. Y hoy a 2 años es una situación ya prácticamente definida de forma clara a favor de Rusia, con un Occidente agotado, agotado financieramente, una Europa prácticamente en bancarrota, un Estados Unidos inmerso en toda una serie de inestabilidades internas, de escándalos de corrupción, el presidente Biden siendo descrito por un fiscal norteamericano como un débil mental y alguien que no puede ser juzgado por un delito grave, porque no tiene la capacidad, o sea, es inimputable, básicamente eso es lo que dijo este fiscal. Entonces, frente a todo este dislate occidental tenemos una Rusia, y con esto cierro, que si uno hace un análisis pormenorizado desde principio del año 2000, cuando el presidente Putin asume los destinos de la Federación Rusa, hasta el día de hoy, hay un hilo conductor totalmente coherente en las políticas y en las declaraciones del presidente Putin. Podemos remontarnos a hitos como fue la participación del presidente Putin
en la Conferencia de Seguridad de Múnich en el año 2007, donde le avisa a Occidente que Rusia no iba a tolerar más ser rodeado por la OTAN con bases amenazadas. Rusia no pretendió otra cosa que ser un socio confiable y un amigo de Occidente. Entonces, ante la coherencia de Rusia, que avisó hasta el último momento que no quería una confrontación con Occidente, que lo único que pedía era respeto y, y aparte de ese respeto, ser tratado de igual a igual, vemos un Occidente que se dejó llevar por esta falta de templanza y provocó en medio justamente este desastre que se está viviendo en Ucrania, una Rusia que sale fortalecida de esta situación económicamente y militarmente. Es la primer potencia económica de Europa hoy, Rusia. Un grupo de los BRICS y esta mayoría global que se alinea detrás de Rusia y que muestra todo un músculo económico y una potencialidad que opaca al G7. Y por otro lado, como decía, una Europa debilitada, un Occidente totalmente vetusto con ese mundo unipolar que está en plena decrepitud, y eso es lo que nos deja estos casi 2 años de la operación militar especial, según mi análisis, como rasgo más distintivo y relevante. El tema militar, que es uno de los aspectos considero más sensibles para el bloque militar que representa la OTAN, con todo y estas anexiones que tuvo en esa región periférica. Vemos más bien que se repliega hacia otras zonas, el caso Oriente, eventualmente en América Latina también veamos casos similares, pero nunca un enfrentamiento directo con Rusia. ¿Cómo queda la OTAN, esta poderosa corporación militar que siempre ha actuado de una manera sumamente cuestionable en muchísimos conflictos en todo el mundo, pero en el caso ruso, con esta operación especial, ¿qué es lo que también sale a relucir, Cristian? Bueno, en el caso de la OTAN yo creo que sale con un desprestigio tremendo como organización militar. Si vemos que unos 30 países no han podido, y en colaboración con otros tantos, porque hay países que no pertenecen a la OTAN y que han provisto de armas y de material a Ucrania, vemos que todo ese grupo de países no han podido, aunando su esfuerzo, derrotar y poner de rodillas a Rusia como pretendían. Han demostrado también y han dejado expuesto un costado muy estratégicamente muy riesgoso para ellos, que es mostrar que ni siquiera tienen la capacidad de producción de material militar suficiente como para adelante una guerra de alta intensidad contra una potencia militar como es Rusia o como podría ser China. Y esto basta verlos incluso en declaraciones del presidente Blinken, en lo que son el stock militar de países como Alemania, por ejemplo, que es una de las principales, si no la principal potencia europea y de la OTAN en el viejo continente, que prácticamente no tienen ya stock en su parque militar, no tienen stock prácticamente de munición de artillería de 155 milímetros. El complejo militar industrial occidental, en particular el norteamericano, tiene, yo creo que está tan permeado con la corrupción que tiene que ver con esa puerta giratoria, ¿no? Con el Departamento de Defensa, con la Secretaría de Defensa, perdón, y con el complejo militar industrial, que solo se explica de ese modo si nosotros vemos que un proyectil de artillería de 155 milímetros en Estados Unidos tiene un costo de $5.000 aproximadamente. En Rusia, $500. Y en Corea del Norte, menos aún. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Justamente a tomar en consideración que la corrupción imperante dentro de este conglomerado industrial ha hecho que la capacidad de producción y la calidad de la producción de Occidente ha caído muchísimo, al punto de ser potencias que pueden hacer frente y poner de rodillas a países como podría ser Irak, como pueden ser países que no tienen la capacidad militar que tiene Rusia y China, por ejemplo.
confrontados con la potencia militar que es Rusia, que ha puesto no desde ahora, sino ya desde el 2014, cuando se dio el golpe de Estado en Ucrania, han puesto toda la capacidad de su complejo militar industrial en función de prever una agresión de Occidente y realmente ha mostrado un músculo militar impresionante al día de hoy. Y la producción armamentística de Rusia es algo que está ininterrumpidamente trabajando 24/7. Entonces, resumiendo, la OTAN muestra un desprestigio enorme en el campo de su capacidad militar. Se ha visto que ha sido prácticamente muy poco eficiente el entrenamiento que le han dado a las tropas en Ucrania, porque se ha visto cómo la dirigencia militar de Kiev ha caído una tras otra vez en las trampas que le ha planteado la estrategia militar rusa. Ya lo vimos en Artyomsk, en Bakhmut, y lo vemos ahora en Advitka, por ejemplo. Y yo creo sinceramente que la salida, por eso justamente están dilatando esta definición. El presidente Putin el otro día en la entrevista con Tucker Carlson realmente mostró que está dispuesto a una negociación e incluso dijo que busque la manera de salir de la forma más elegante posible, porque ellos mismos, como yo decía en la pregunta anterior, ellos se envalentonaron tanto que perdieron, ellos mismos se cerraron la puerta a una salida elegante. Entonces yo creo que si no le encuentran esa salida, la OTAN está condenada a disolverse porque es muy difícil que se sobrepongan de una derrota semejante en el campo militar, porque acá no hay que engañarse. Esto no es una guerra de Rusia contra Ucrania, sino que es una guerra de la OTAN contra Rusia en suelo ucraniano. Y ni que hablar, y con esto cierro, si llega a ganar Donald Trump los próximos comicios en Estados Unidos, cuando yo creo que lo más probable, ya lo anticipó con esto de que la OTAN no va a defender a los países que no pongan su cuota del PBI que tienen que poner según lo convenido en la Alianza Atlántica, que es el 2% del PBI, que no serán defendidos. Así que yo le avisoro un futuro bastante negro a la OTAN, porque esto ya, digamos que la suerte ya está echada. Es un punto de los más interesantes y que ha ocupado la perspectiva de muchos analistas y nosotros compartimos en este caso tu visión, Cristian. Por último, el tema de la opinión pública mundial, pero particularmente muchos dicen la opinión pública rusa es muy importante porque de eso depende también la cohesión nacional para enfrentar una crisis de esta magnitud. Me imagino como ciudadano pensar que este clima de terror que se busca extender con la falta de seguridad, con que el día de mañana un dron pueda, digamos, traspasar la seguridad cotidiana de los rusos, pero tú has estado ahí con ellos y queremos que nos compartas al respecto sobre este clima de la opinión pública rusa. Bueno, acá voy a hacer memoria muy brevemente. Yo te comentaba hace un rato que el comienzo de la operación militar me halló acá en Rusia y me acuerdo que algunos colegas desde Argentina me preguntaban si no era realmente un clima explosivo el que se vivía, porque aparentemente McDonald's se iba, que finalmente se fue de Rusia, como que iba a ser todo un hecatombe. Y yo trataba de hacerles entender que el pueblo ruso es un pueblo que superó un bloqueo de 900 días en Leningrado, superó la Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron 27 millones de soviéticos, la mitad de ellos civiles. Fue una guerra de exterminio la que llevó adelante Alemania contra la Unión Soviética, secundado por casi todos los países europeos, porque hay que recordar que a la Unión Soviética la ataca Alemania, pero con muchísimos países aliados del eje y aparte con tropas voluntarias de Francia, de Dinamarca, de Holanda, de España, de muchos otros países de Europa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el pueblo ruso tiene una resiliencia fuertísima. El pueblo ruso vive como una certeza que a ellos se los trató de aniquilar hace 80 años, no es que hace 2 siglos, 3 siglos.
Hace 80 años se desarrolló una guerra de exterminio contra ellos, contra el pueblo eslavo. No hay familia en Rusia que no tenga por lo menos un abuelo, un tío abuelo, un padre que murió o que fue herido en la Gran Guerra Patria. Entonces, para el pueblo ruso es una certeza que ellos viven bajo amenazas. Para el pueblo ruso es una certeza que la OTAN quiere atacar a Rusia y que quiere desmembrarlo. De hecho, siempre es el nombre de la cabeza, pido mil disculpas, un austríaco, Gunther Gesslinger, algo así es el apellido, que es representante de la OTAN de la Unión Europea para la ampliación de la OTAN. Ese es el título que ostenta. Y este hombre se la pasa divulgando mapas en los cuales se ve Rusia desmembrada en unos 20, 30 estados, incluso con banderas de cada uno de estos países. Este es el sueño de cierto occidente colectivo de desmembrar a Rusia en muchos estados para debilitarla y para que cada país pueda tomar su porción de las enormes riquezas de este país. El pueblo ruso es muy patriota, tiene un sentido grande y no admite la idea de que se desmembre a su país. Entonces, todo esto junto, ¿qué hace? Que justamente se sientan representados por el presidente Putin, sienten fuertemente que el presidente está defendiendo los intereses de su país, que los está defendiendo a ellos y que los combatientes que están en el frente de batalla en la operación militar especial están defendiendo a la patria. Dentro de Rusia no hay dudas al respecto de esto, no hay ninguna duda, yo te lo puedo asegurar que estoy acá. Y esto se va a responder fácilmente dentro de apenas un mes, cuando sean las elecciones presidenciales aquí en Rusia, y yo preveo un triunfo por parte del presidente Vladimir Putin por lo menos el 65-67% de los votos, por lo menos, si no es más. En lo que es la política exterior del presidente Putin están totalmente alineados. Entonces, en ese sentido, yo te aseguro que por lo menos desde aquí, desde Moscú, y habiendo recorrido también muchas otras ciudades del país, hay un sentimiento de patriotismo y de que no tienen ninguna duda que tienen que estar unidos tras el liderazgo de Putin y con la causa de defenderse de la agresión de la OTAN. Un análisis muy completo, Cristian, el que compartes con nosotros en esta ocasión, y abiertos estos espacios en futuras colaboraciones. Te agradecemos muchísimo por el momento esta oportunidad de hacer un balance sobre esta operación especial que tiene Rusia en Ucrania y las implicaciones geopolíticas al respecto. Gracias por esta comunicación y saludos hasta Moscú. Muchas gracias por mi parte, por la invitación, esta cordial charla, y aparte encantado, como dije antes, porque esto me conecta también al querido pueblo mexicano y a tu audiencia. Cristian Lamesa, analista geopolítico, escritor y fotógrafo en este espacio para el público mexicano referente a este tema desde Rusia. Nosotros los esperamos en otra emisión aquí en Canal 6 Televisión.